En el corazón del Océano Índico, a miles de kilómetros del continente africano, yace una joya que ha seducido al mundo durante siglos. Mauricio, la isla que parece tallada por los dioses con una obsesión por el exotismo, la mezcla racial y la atracción irresistible por lo extranjero. Aquí, las playas son más que postales paradisíacas, son escenarios donde la belleza, la tradición y la sensualidad se funden en una danza silenciosa. Pero detrás de los resorts de lujo, del ron de vainilla y las sonrisas de bienvenida, se esconde un país cuya obsesión por el turista occidental ha alcanzado niveles casi rituales. Desde el momento en que un forastero pisa suelo mauriciano, algo cambia. No se trata simplemente del calor húmedo que acaricia la piel o de la fragancia dulce de las flores que impregna el aire. Es una energía envolvente, casi hipnótica, que susurra al oído con promesas de placer, de escape, de ser deseado. Y es que para muchos lugareños, especialmente para algunas mujeres y jóvenes locales, los extranjeros no solo representan una novedad exótica, sino también una posibilidad, una puerta hacia otro mundo, una fantasía hecha carne. El fenómeno del culto al turista en Mauricio no es nuevo. Desde la independencia en 1968, la isla comenzó a transformarse lentamente de una economía basada en la caña de azúcar a una potencia del turismo de lujo. Las inversiones europeas convirtieron sus costas en enclaves hedonistas donde ricos franceses, italianos y británicos venían a perderse entre cócteles tropicales y cuerpos morenos. Pronto, la población local comprendió que agradar al visitante no era solo hospitalidad, era estrategia, oportunidad, incluso sobrevivencia. Pero lo que distingue a Mauricio de otros destinos caribeños o africanos es la intensidad con la que se vive esa devoción por el forastero. Aquí, el extranjero es el rey, el centro de todas las miradas, y eso ha generado un fenómeno cultural complejo, donde la atracción por lo externo ha moldeado incluso las dinámicas sociales y afectivas del país. En algunas zonas costeras como Grand Bay o Flic en Flac, no es raro ver a jóvenes mauricianas y también mauricianos que buscan activamente relacionarse con turistas. Algunos lo hacen por simple admiración, otros por escapar del contexto económico o social en el que han nacido y unos cuantos, sin disimulo, con la esperanza de ser llevados lejos de la isla. Esta actitud ha dado lugar a lo que los sociólogos locales llaman turismo emocional, un fenómeno en el que el viajero no solo consume paisajes, sino también afecto, compañía y, en ocasiones, cuerpos. Aunque no se trata de prostitución abierta, la línea entre el romance tropical y la transacción implícita es difusa. Muchos hombres europeos mayores vienen buscando no solo descanso, sino también la atención de jóvenes morenas que los hagan sentir deseados. Del otro lado, algunas chicas locales, conscientes del poder de su mirada, su piel y su encanto, perfeccionan el arte de seducir con una mezcla de dulzura, misterio y sumisión cuidadosamente calculada. Pero no todo es tan simple. Este culto al visitante ha generado tensiones internas dentro de la sociedad mauriciana. En un país multicultural, donde conviven hindúes, musulmanes, criollos, chinos y europeos, las reglas de comportamiento varían. En algunas comunidades más conservadoras, estas relaciones con extranjeros son vistas como una amenaza a las tradiciones. Familias enteras se dividen cuando una hija decide salir con un turista. Los clanes más ortodoxos temen que se pierda la pureza cultural y los hombres locales muchas veces se sienten desplazados, invisibles en su propio territorio. A pesar de todo, la fascinación por el extranjero no disminuye. Por el contrario, se ha sofisticado. Ahora hay redes sociales, fiestas privadas, bares y hoteles que funcionan casi como puentes entre lo local y lo global, lo autóctono y lo extranjero. Muchos turistas repiten la visita, regresan cada año, mantienen relaciones a distancia, envían dinero o incluso se casan con su pareja isleña. Para algunos es amor genuino. Para otros, es un juego de poder disfrazado de romance. Mauricio, con su mezcla de religiones y razas, ha cultivado una identidad seductora. Las mujeres hindúes, vestidas con coloridos saris, caminan junto a criollas de cabello afro y piel bronceada, que se mueven con una gracia natural. Las fiestas callejeras, los festivales religiosos y los conciertos de sega, el ritmo sensual de la isla, crean un ambiente donde el cuerpo es protagonista. El movimiento de caderas, los tambores y las voces agudas de las cantantes convierten las noches tropicales en celebraciones del deseo. Y en medio de todo esto,
Los turistas, encantados, se sienten dioses momentáneos de un mundo que parece girar en torno a ellos. La hospitalidad mauriciana también tiene una dimensión más sutil y profundamente cultural. El valor del lacas, el hogar, es central. Muchos turistas son invitados a cenar en casas de locales, donde prueban el famoso curry mauriciano o el dol puri, mientras escuchan relatos de abuelos que trabajaron en plantaciones o que recuerdan los tiempos coloniales con una mezcla de nostalgia y rencor. Es en estos espacios íntimos donde el extranjero deja de ser cliente para convertirse, al menos por una noche, en parte del tejido emocional de la isla. En la zona sur, donde el turismo es menos agresivo, las tradiciones persisten con más fuerza. Los rituales hindúes, las peregrinaciones al Gran Basan y los baños sagrados son momentos donde lo espiritual domina sobre lo terrenal. Pero incluso allí, los extranjeros son bienvenidos, observados con curiosidad y muchas veces invitados a participar. Algunos turistas, cautivados por estas ceremonias, terminan quedándose más tiempo del previsto, adoptando una vida más sencilla, más lenta, más cargada de sentido. Porque si algo tiene Mauricio es ese poder de atrapar sin cadenas. Seduce no con fuerza, sino con dulzura, con una sonrisa, con la promesa de que todo puede ser más liviano bajo su sol eterno. Y así, la vida en Mauricio continúa, suspendida entre el deseo y la rutina, entre la tradición y la necesidad de abrirse al mundo. Las mujeres de la isla, lejos de ser víctimas o simples piezas exóticas en un tablero turístico, son protagonistas de su propia historia. Algunas juegan con las reglas, otras las rompen y muchas simplemente buscan un lugar mejor donde puedan ser vistas, valoradas, amadas. El extranjero es, en muchos casos, el espejo donde se proyecta ese anhelo. En los próximos días de estancia, el turista notará que hay algo distinto en el aire. Tal vez no lo podrá explicar. Tal vez pensará que se trata del clima, o del color del mar, o del aroma de la comida. Pero en realidad, lo que lo seduce es esa mezcla hipnótica de libertad, deseo, hospitalidad y exotismo. Es la sensación de estar en un lugar donde todo es posible, donde el tiempo parece detenerse y donde uno puede ser, por unos días, el protagonista de una historia escrita solo para él. Mauricio es una paradoja en sí misma, un país africano que no se parece a ningún otro de África. Una isla remota que, sin embargo, ha sido codiciada durante siglos por imperios y viajeros. Aquí confluyen las herencias del colonialismo francés, británico, holandés y portugués, mezcladas con las raíces africanas, la mística india, la elegancia criolla y la espiritualidad china. Este cruce de mundos ha moldeado una sociedad que no solo tolera lo diferente, sino que lo celebra, lo incorpora, lo transforma en parte de su identidad. Y eso explica, en parte, por qué el turista extranjero es tan bienvenido, incluso deseado, en tierras mauricianas. El deseo no es únicamente carnal o económico. En Mauricio, el extranjero encarna la idea de mundo, de escape, de alternativa. Para muchos jóvenes isleños, nacer aquí es como despertar cada día en un paraíso encerrado. Todo es hermoso, sí, pero también repetitivo. Las mismas playas, los mismos rostros, los mismos códigos sociales. El visitante, entonces, se convierte en un soplo de aire fresco. Alguien que trae historias nuevas, modas, promesas y miradas diferentes, en especial las miradas. Porque aquí el contacto visual no es un juego inocente, es lenguaje puro, es provocación suave, es invitación. En los bares de Port Louis o los clubes privados de Grand Bay se desarrolla un ritual casi invisible donde locales y turistas se exploran como si fueran especies distintas que, pese a hablar idiomas diferentes, intuyen el mismo deseo. Las risas tímidas, los roces accidentales, las preguntas que buscan más que respuestas. Todo está impregnado de un aire tropical que enciende la piel, hace que el tiempo se ralentice y los límites se diluyan. No es extraño que muchos romances surjan en estos ambientes, entre una piña colada y una conversación mal pronunciada en francés o inglés. Las mujeres mauricianas, por su parte, poseen un magnetismo singular. Su belleza es difícil de clasificar, una mezcla de rasgos africanos, hindúes, europeos y asiáticos. Piel canela, ojos almendrados, cabellos lisos o ensortijados, caderas marcadas, movimientos suaves. Pero más allá de lo físico, hay en ellas una manera de estar que resulta fascinante.
Se mueven con una seguridad tranquila, con una coquetería sin esfuerzo, como si el arte de seducir formara parte de su herencia genética. No buscan impresionar, simplemente existen con una presencia que desarma. Y si bien muchas han hecho del extranjero un ideal romántico o aspiracional, otras lo ven con una mezcla de escepticismo y diversión. Saben lo que buscan algunos hombres que vienen de lejos: una aventura corta, una amante tropical, una fantasía con fecha de regreso. Pero ellas también juegan, también eligen, y no siempre se dejan llevar por el poder del pasaporte europeo. Muchas buscan respeto, conversación, conexión real, otras solo buscan pasarla bien. Porque aquí el juicio moral es menos severo. En las zonas turísticas la libertad sexual es más aceptada, siempre que se mantenga la fachada del romance. En comunidades más tradicionales, sin embargo, la historia cambia. Las jóvenes que se involucran con extranjeros pueden enfrentar la desaprobación familiar, especialmente si se trata de familias hindúes o musulmanas con códigos estrictos. En estos casos, el amor se convierte en un acto de rebeldía y muchas veces en un billete de salida. Porque aunque Mauricio es un país relativamente desarrollado, sigue teniendo enormes desigualdades. Hay jóvenes que sueñan con vivir en París, en Londres o en Sydney, lugares que asocian con libertad, modernidad y futuro. Y si un romance puede acercarlas a ese destino, no lo piensan demasiado. Curiosamente, este fenómeno también ha creado tensiones entre hombres locales y turistas. Algunos mauricianos, sobre todo los criollos y jóvenes de clase baja, se sienten desplazados. Acusan a los europeos de robarles a las mujeres, de venir con sus euros y su aire de superioridad para conquistar lo que ellos no pueden ofrecer. Estas tensiones a veces se traducen en miradas hostiles, en comentarios sarcásticos o, en raros casos, en peleas. Pero en general, la isla ha aprendido a convivir con esta dinámica, sabiendo que el turismo es su mayor fuente de ingresos y que la economía depende en gran parte de esa fascinación mutua entre locales y visitantes. Más allá de las relaciones personales, el culto al turista ha moldeado incluso la estética del país. En las últimas 2 décadas, los estándares de belleza se han occidentalizado. En los centros comerciales y redes sociales, muchas jóvenes intentan parecerse a las modelos europeas: piel clara, cabello alisado, ropa importada. Se ha vuelto común el uso de cremas blanqueadoras, alisados químicos y maquillaje intenso. Pero también hay un contramovimiento: el orgullo criollo, una corriente cultural que reivindica los rasgos autóctonos, el cabello afro, la piel oscura y las formas naturales. Este choque de estéticas refleja un país que vive entre 2 pulsos, el de agradar al mundo y el de redescubrirse a sí mismo. En las playas del norte, las escenas se repiten como rituales: turistas semidesnudos bronceándose bajo el sol, vendedores ambulantes ofreciendo masajes, frutas tropicales o collares hechos a mano, y mujeres locales que pasean con trajes ceñidos, observando con una mezcla de curiosidad y estrategia. Algunos locales se sientan cerca, entablan conversación, ofrecen ayuda para tomar una foto y poco a poco van construyendo un vínculo que muchas veces termina en un romance estival. Hay quienes critican esta relación. Dicen que convierte al país en un escenario de consumo afectivo donde todo, incluso las personas, parece estar en venta. Pero otros defienden la libertad de elegir, la posibilidad de enamorarse más allá de las fronteras y la dignidad de vivir sin esconder los deseos. Porque en Mauricio el deseo no se castiga, se vive. Y aunque las estructuras sociales puedan ser rígidas, la sensualidad es una corriente subterránea que fluye libremente entre todos los estratos. Algunos turistas, especialmente mujeres europeas, también se ven envueltas en este juego de atracción. En las zonas más rurales, jóvenes mauricianos coquetean abiertamente con ellas. Las hacen sentir bellas, deseadas, únicas. Para algunas, este tipo de atención es una novedad. No están acostumbradas a que las miren con tanta devoción. No es raro que se enamoren, que regresen cada año o que incluso decidan mudarse a la isla por amor. Y es entonces cuando lo exótico se convierte en cotidiano y la fantasía en una vida real con sus luces y sombras. En el fondo, Mauricio es un escenario de espejos. Los locales ven en los turistas una vida distinta. Los turistas ven en los locales un mundo que creían perdido. En medio de este reflejo mutuo nacen historias que no siempre terminan bien, pero que dejan marcas profundas, porque esta isla no se limita a vender paisajes,
Ofrece experiencias emocionales intensas, a veces contradictorias, siempre memorables. Y mientras los aviones siguen aterrizando cargados de turistas ansiosos por escapar de sus rutinas, las costas mauricianas continúan recibiéndolos con brazos abiertos, con ojos curiosos, con sonrisas que tal vez esconden más de lo que muestran. La relación entre Mauricio y el extranjero es, en última instancia, una danza eterna de seducción, comercio, sueños cruzados y realidades que se tocan por un instante, para luego separarse. Mauricio es una isla que vive de lo visible y de lo invisible. A los ojos de los turistas todo parece un Edén. Playas turquesa, palmeras danzando con el viento, cócteles en bandejas de bambú y cuerpos bronceados bailando al ritmo de la música criolla. Sin embargo, bajo esta superficie amable late un corazón lleno de secretos, tradiciones arcaicas y códigos sociales que no se enseñan al visitante, pero que lo envuelven sin que lo sepa. Este capítulo se adentra en ese Mauricio que no aparece en los folletos de turismo ni en los reels de Instagram, el Mauricio que combina deseo con ritual, seducción con espiritualidad y exotismo con reglas no escritas. Para comenzar a entender esa dimensión oculta, hay que mirar hacia los pueblos interiores, lejos de las zonas hoteleras. Allí la vida se rige por ciclos agrícolas, por festividades religiosas sincréticas y por una concepción del tiempo distinta. Los días se miden por la posición del sol y el olor del pan recién horneado. Aquí las mujeres no solo son madres y esposas, también son sanadoras, portadoras de saberes, intérpretes de sueños. Algunas de ellas practican ritos que combinan el hinduismo con la magia africana y otras aún siguen el culto ancestral al espíritu del gran pez, una deidad marina que protege a las comunidades costeras. Una de las prácticas más curiosas y menos conocidas del interior mauriciano es el ritual de amarre dulce, una ceremonia femenina secreta que supuestamente sirve para atraer o retener a un amante extranjero. Se hace con pétalos de hibisco, miel negra, palabras susurradas frente a un espejo y, según se dice, un mechón de cabello del deseado. Las mujeres que realizan este tipo de actos no se consideran brujas, sino guardianas de la tradición oral. Saben que el amor, en la isla, puede ser fugaz, y por eso hacen todo lo posible por prolongarlo, por asegurarlo, por convertir lo pasajero en duradero. Esta mezcla entre magia y erotismo no es ajena a la vida cotidiana. En muchas casas, junto al altar hindú donde se ofrecen frutas a los dioses, hay también pequeñas botellas con aceites afrodisíacos, amuletos y recetas para mantener el interés del amante. No todo es pasión espontánea. Hay preparación, estrategia y herencia cultural. Porque en Mauricio, como en pocos lugares, la sensualidad no es un tabú. Es una forma de vida, una herramienta, una herencia de siglos de mezcla racial y convivencia forzada entre colonizadores, esclavos, comerciantes y peregrinos. Pero esta riqueza cultural tiene también un lado sombrío. La obsesión por complacer al visitante ha hecho que algunas mujeres, sobre todo en las zonas más turísticas, se adapten tanto a los gustos del extranjero que a veces terminan por olvidar sus propias raíces. Cambian su acento criollo por un inglés esforzado, adoptan formas de vestir que nada tienen que ver con su identidad y empiezan a ver su propio cuerpo como un producto, como un pasaporte hacia otro tipo de vida. Es un juego de espejos donde la autenticidad se diluye. En paralelo existen fiestas privadas organizadas por algunos resorts de lujo donde se promueve un ambiente hedonista disfrazado de celebración cultural. Se invita a turistas VIP a experiencias exclusivas donde jóvenes locales, cuidadosamente seleccionados por su atractivo físico, interactúan de manera muy cercana con los visitantes. Estas fiestas, muchas veces escondidas bajo nombres como Noche Criolla o Cena Tribal, funcionan como pequeños universos donde se negocian caricias, promesas y a veces contratos de viaje. No es ilegal, no es explícito, pero todos saben lo que se busca. No todas las mujeres participan en este juego. Muchas lo repudian. Otras lo aceptan como una forma legítima de obtener ingresos en una economía que aún sufre desigualdades estructurales. Y unas pocas lo convierten en un arte, el arte de crear una fantasía perfecta para el turista sin perder el control de su propia historia. Ellas dominan el espacio, la conversación, el ritmo. El turista cree que lleva la batuta, pero en realidad es un invitado al teatro más sutil que haya pisado. Y es que en Mauricio, incluso el placer tiene reglas.
Aunque el país es liberal comparado con otras naciones africanas, todavía hay tensiones religiosas y culturales que imponen límites. Las mujeres musulmanas, por ejemplo, viven bajo una vigilancia más estricta. No suelen mezclarse con turistas y si lo hacen, debe ser en secreto. Las hindúes, dependiendo de la región, también enfrentan restricciones. Las criollas, descendientes de africanos esclavizados, son las que suelen tener más margen de libertad social y muchas veces son ellas quienes lideran el espacio nocturno en las zonas turísticas. Pero más allá del género, hay un fenómeno que se repite en todos los sectores: la idealización del extranjero como solución. Para muchas familias, tener a una hija casada con un europeo o un canadiense no solo es motivo de orgullo, sino de salvación económica. En algunos barrios circulan historias de mujeres que se fueron a Europa y ahora envían dinero, ayudan a construir casas, pagan los estudios de sus hermanos. Esto ha generado una presión sutil, casi invisible, sobre las jóvenes. Seducir al turista se ha convertido en ciertos círculos en un acto estratégico. Esto no significa que todos los vínculos estén marcados por el interés. En Mauricio, también hay amor verdadero, cariño sincero, relaciones que nacen en la arena y florecen en la distancia. Pero incluso en estos casos la diferencia de poder es evidente. El turista siempre tiene la opción de irse. El local muchas veces no. Aún así, la resiliencia mauriciana es admirable. Las mujeres, sobre todo, han aprendido a surfear entre la tradición y la modernidad, entre el deseo y el respeto, entre la atracción por lo nuevo y la lealtad a sus raíces. Muchas estudian, emprenden negocios, lideran comunidades, otras eligen caminos más complejos, pero siempre con una conciencia aguda de lo que significa ser mujer en una isla que vive del deseo ajeno. Incluso en las escuelas, las niñas aprenden pronto que el mundo quiere algo de ellas. Les enseñan a sonreír, a recibir bien al turista, a ser amables, pero también a cuidarse, a proteger su identidad, a no dejarse consumir por la mirada del otro. Porque en esta isla rodeada de océano, donde cada ola trae nuevas promesas y peligros, la belleza es una bendición, pero también una carga. Mauricio ha construido una economía basada en la atracción, y en ese proceso ha moldeado a su gente, especialmente a sus mujeres, como embajadoras de un paraíso donde todo parece estar diseñado para complacer. Pero, como todo paraíso, este también tiene su infierno privado. Uno que no se ve en las postales, pero que late detrás de cada mirada intensa, de cada sonrisa perfecta, de cada historia que no se cuenta. Mauricio es mucho más que una postal tropical. Es un territorio donde las tensiones entre el placer y la necesidad, entre el turismo y la identidad, entre lo local y lo global, se entretejen cada día bajo un sol que parece eterno. Y aunque la historia de su atracción por los extranjeros ha sido una constante en los capítulos anteriores, para comprender completamente esta isla hay que adentrarse también en sus contradicciones más profundas, porque no se puede entender la sensualidad de Mauricio sin entender su fragilidad. El turismo, que representa más del 20% del PIB mauriciano, ha convertido la isla en un laboratorio de deseo. Cada año, más de 1 millón de turistas pisan sus playas, muchos buscando algo más que descanso. Buscan evasión, exotismo, historias que puedan contar después como si fueran aventuras secretas. Y la isla, con su gente cálida, su cultura mezclada y su naturaleza abrumadora, responde a ese deseo como una amante diestra, sin ofrecer demasiado, pero dejando siempre con ganas de más. Sin embargo, esta lógica también ha generado dependencia. En las zonas más afectadas por el modelo turístico, los jóvenes ya no quieren ser agricultores, pescadores o artesanos. Sueñan con trabajar en hoteles, como recepcionistas, animadores o bartenders. En esos empleos no solo hay propinas, sino también encuentros, oportunidades, historias con potencial de cambio. El extranjero se ha convertido en una especie de pasaporte simbólico, una vía rápida hacia una vida mejor, real o imaginada. Pero cuando el turismo desaparece, como ocurrió durante la pandemia, el paraíso se revela en toda su crudeza. La pobreza aumenta, el desempleo se dispara y las historias de amor con extranjeros se vuelven cartas sin respuesta. Muchas mujeres que mantenían relaciones a distancia con turistas se encontraron, de pronto, solas, sin llamadas, sin remesas, sin promesas de volver. En esos momentos, la fragilidad de esta dependencia emocional y económica se hizo visible, y la pregunta quedó flotando:
¿Qué queda de Mauricio cuando se apagan las luces del espectáculo turístico? La respuesta está en el interior de la isla, donde el alma mauriciana resiste. En las aldeas rurales, la vida sigue otro ritmo. Las abuelas siguen cocinando con carbón, los niños juegan descalzos entre cañaverales y las mujeres organizan ceremonias espirituales al atardecer. Es en estos espacios, alejados del turismo masivo, donde el país guarda su esencia más auténtica. Aquí la sensualidad no está en el coqueteo, sino en la forma de cortar una papaya, en el gesto delicado de servir té, en los cantos religiosos que llenan el aire al amanecer. La espiritualidad, de hecho, es uno de los pilares invisibles de la vida en Mauricio. No es raro que una misma familia practique varias religiones a la vez. El padre hindú, la madre católica, los hijos con influencias musulmanas o budistas. Esta sincretización ha generado un tipo de tolerancia única, una convivencia donde las diferencias no solo se respetan, sino que se integran. Hay festivales religiosos cada mes: Holi, Diwali, Eid, Navidad, el Año Nuevo Chino, cada uno celebrado con intensidad sin importar la fe del participante. Y cada uno de estos rituales está en el fondo atravesado por un código sensorial: luces, aromas, sabores, música. Todo es un banquete para los sentidos. En las procesiones del sur, por ejemplo, los fieles caminan descalzos sobre carbones encendidos, mientras cantan y bailan poseídos por el trance. Las mujeres, vestidas de colores intensos, lanzan flores al mar para pedir protección a la diosa Ganga. Los tambores retumban, los cuerpos se estremecen, y los turistas, si son respetuosos, pueden ser testigos de estas escenas que parecen salidas de un sueño. Pero aquí, lo espiritual no está reñido con lo sensual. Es más, muchas veces se funden. La devoción tiene olor a incienso, pero también a piel húmeda. El éxtasis religioso y el corporal se parecen más de lo que se cree. Y es esa capacidad de unir opuestos lo que hace de Mauricio un lugar tan hipnótico. Aquí, el deseo no se esconde. Se celebra, se negocia, se ritualiza y al mismo tiempo se espiritualiza. Todo lo corporal está cargado de simbolismo y lo simbólico está impregnado de placer. Las mujeres lo saben, los hombres lo intuyen, los turistas lo sienten, aunque no siempre lo comprendan. El fenómeno de los matrimonios mixtos es una muestra clara de esta alquimia. Cada año, cientos de parejas formadas por mauricianos y extranjeros deciden formalizar su relación. En muchos casos, el matrimonio es una mezcla entre amor, estrategia y fantasía compartida. Se celebran bodas en la playa, con atuendos tropicales, sin entender del todo las consecuencias culturales de unir dos mundos tan distintos. A veces, el cuento de hadas dura unos meses. Otras veces, para sorpresa de todos, se convierte en un amor genuino, capaz de vencer diferencias de idioma, religión y clase. No es extraño encontrar historias de mujeres criollas que hoy viven en Lyon, Milán o Montreal, criando hijos mestizos y recordando con nostalgia los atardeceres en su isla. Tampoco es raro ver a europeos que tras jubilarse deciden mudarse a Mauricio con su esposa local y abrir una casa de huéspedes, un restaurante o simplemente vivir de forma sencilla entre palmeras y mangos. Estas historias, con sus matices, han convertido a Mauricio en un lugar donde el amor transnacional ya no es excepción, sino parte del tejido social. Pero no todo es romance. En paralelo, existe un mercado oscuro, menos visible, donde las relaciones con extranjeros se vuelven una moneda de cambio. Mujeres jóvenes que buscan estabilidad económica aceptan relaciones con hombres mucho mayores, a veces con promesas de visa o dinero. Algunas lo hacen por necesidad, otras por desesperación y unas pocas por ambición. Es un juego peligroso porque no siempre hay reciprocidad, no siempre hay respeto, no siempre hay finales felices. A pesar de estas realidades, Mauricio sigue siendo un país donde la calidez humana es real. Los mauricianos son conocidos por su amabilidad, su hospitalidad, su capacidad de hacer sentir al otro como en casa. Ya sea en una casa humilde de zinc, en un hotel 5 estrellas o en una mesa compartida en el mercado central, siempre hay una sonrisa, un plato compartido, una historia que contar. Y muchas veces, esas historias hablan de amor, de cuerpos que se encuentran, de despedidas que duelen, de promesas que flotan en la brisa del Índico. El turismo seguirá siendo la columna vertebral de la isla, pero lo que verdaderamente sostiene a Mauricio es su gente. Gente que ha aprendido a mirar al otro no solo como cliente, sino como oportunidad.
Gente que sabe que la piel puede ser puente, pero también trampa. Gente que navega entre la tradición y la modernidad con la habilidad de quien lleva siglos mezclando religiones, lenguas, sabores y pasiones. Y así, Mauricio continúa seduciendo, no con artificios, sino con verdad. Una verdad envuelta en perfume de coco, en miradas intensas, en gestos sutiles que invitan a quedarse un poco más. Porque el que llega a la isla no solo encuentra playas, encuentra una cultura donde el deseo no es pecado, sino parte del alma nacional. Una cultura donde el turista no solo compra postales, sino que a veces, sin saberlo, compra también un pedazo de sí mismo. Aquí, en este rincón del océano donde la historia se ha escrito con mezcla y resistencia, la vida sigue, ardiente, contradictoria, inolvidable.